¿Qué tal, amigos? Les saluda Marco Barrientos y quiero invitarles a que se unan a un movimiento del Espíritu Santo. No puedo callar tanto amor. 60 segundos de adoración que van a estremecer a todos los continentes y van a traer el cielo a la tierra. Esos 60 segundos pueden revolucionar tu nación, tu iglesia, tu ciudad. Así es que para más detalles visita www.nopudocallartantoamor.com. No te lo pierdas y unamos nuestras voces para exaltar a Jesucristo. Hola, buenas noches, bienvenidos al foro No Puedo Callar Tanto Amor. Qué gusto que se hayan tomado unos minutos de su día para hablar de adoración, para entender un poco más qué es este concepto, y es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Todo está enmarcado en el proyecto No Puedo Callar Tanto Amor. Pero ¿de qué se trata No Puedo Callar Tanto Amor? No Puedo Callar Tanto Amor es un proyecto internacional que surge en el corazón de unos jóvenes que se imaginan cómo cambiaría la tierra si todos los cristianos adoraran a Dios al mismo tiempo durante 60 segundos. Eso lo vamos a hacer el 12 de noviembre. Pueden mirar los horarios en www.nopudocallartantoamor.com para otros países. Y la idea es que donde estén los cristianos adoren a Dios, no sé, saltando, pitando en sus carros, poniéndose de rodillas, cantando. La idea es que todo el mundo sepa que no podemos callar tanto amor por aquel que dio su vida por nuestros pecados. Y pues es precisamente en el marco de eso que hoy vamos a hablar de la adoración. Tenemos 3 invitados de lujo hoy para introducirnos en esto, 3 adoradores sobre todo, que hoy nos van a acercar algunos conceptos, tal vez no los tenemos muy claros, y hoy vamos a afinar eso para estar listos para el 12 de noviembre, cuando definitivamente no vamos a poder callar tanto amor. Bueno, démosle la bienvenida inicialmente al pastor Edgardo Peña. Buenas noches, pastor. Más de 30 años en el ministerio, el pastor Edgardo Peña es periodista, además es doctor en teología. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo, como bien lo has dicho tú, un adorador que busca la presencia de Dios. Y gracias por esta oportunidad y poder respaldar el proyecto de No Puedo Callar Tanto Amor. El pastor es el líder de la cabeza, o la cabeza pues de la iglesia La Casa, ¿no? Bueno, también tenemos hoy con nosotros al pastor Luis Beltrán. Pastor, buenas noches. Buenas noches, es un placer estar acá con ustedes. Nosotros estamos felices de apoyar este proyecto porque entendemos el corazón de los jóvenes en esta pasión por cambiar el país. Bueno, el pastor Luis Beltrán lleva más de 25 años en el ministerio, inició como adorador, fue escalando. No, y sigo como adorador. Y sigue como adorador. Inició como líder de alabanza y después me novié con la hija del pastor. Ahora, empecé a dirigir alabanza siendo un incrédulo, ¿no? Quiero que sepan eso. Siendo un incrédulo tocaba el órgano, el piano en la iglesia. Después, en medio de una campaña, tocando el piano, yo fui el que pasó adelante a recibir a Cristo. Y después, ya que me convertí, me enamoré de la hija del pastor y me casé con la hija del pastor y me quedé con la iglesia del pastor y bueno, en fin. Es toda una historia. Bueno, y también tenemos hoy con nosotros a Giovanni Olaya, líder de la banda Pescado Vivo. Lleva varios años soñando muy fuerte en Bogotá, en el resto de Latinoamérica, y ahora entre los 10 más pedidos de MTV, ¿no? Un video, Giovanni. Buenas noches. Muy buenas, estoy feliz de hacer parte pues, de esta noche, de este foro No Puedo Callar Tanto Amor. Con Pescado Vivo hemos tratado de gritarle al mundo entero, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, que vale la pena entregarnos a ese amor que dio toda su vida por nosotros, y cómo no dar toda nuestra vida a ese amor que lo dio todo por nosotros. Y pues aquí estamos esta noche para compartir. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a los 3, bienvenidos nuevamente, y pues entremos en materia. La gente va a la iglesia los domingos, escucha música cristiana todo el tiempo, compra CDs en las librerías, pero mucha gente no tiene claro qué es la adoración, exactamente qué es la adoración, cómo podemos definirla. Bueno, yo pensaría que adoración es un estilo de vida, es una persona totalmente rendida ante el señorío de Jesucristo. La palabra dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Precisamente la mujer samaritana le había preguntado ¿dónde se debe adorar? ¿Es en Jerusalén? ¿Es en aquel monte? Y Jesús dijo, no es un tema de lugar, no es un tema de templo, no es un tema de 4 paredes, es un tema de estilo de vida, adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, creo que todo cristiano tiene ese llamado principal, a ser un adorador, y de allí fluyen otras actividades como las que tú mencionas, cantar y otras más. Pastor, usted nos mencionaba, bueno, y la Biblia dice que hay que adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo definimos ese espíritu y en verdad, Giovanni? ¿Cómo lo hacemos práctico, digamos? Nuestro testimonio, con nuestro lenguaje, cómo nos comportamos en el día a día, yo creo que estamos demostrándole a Dios que obedecemos su palabra, y como decía el pastor Lucho, de esa manera estamos adorándolo sin instrumentos, sin música, sin notas.
Y esa es la oración también que yo vine a darme cuenta cuando me invitaron a este foro. Dije, bueno, ¿qué es adorar? Me puse a buscar en la Biblia, sobre todo en Jesús, ese máximo ejemplo que tenemos de todas las áreas de la vida. Y me encuentro a un Jesús que fue un adorador porque entregó su vida por el prójimo, pero a Jesús nunca le vio una guitarra, nunca he leído que cantara o que hubiera compuesto alguna canción o que tuviera una banda y que girara internacionalmente. Y es el hombre que cambió la historia, el que la cambió en dos, el que cambió mi vida también la volvió en dos, el que ha cambiado la vida de miles de personas. Y entonces me di cuenta que la adoración definitivamente, como dice el pastor Lucho, es un estilo de vida que agrada a Dios, y lo agradamos a través de la obediencia a su palabra, a sus mandatos. Y pues en eso es lo que yo pienso todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, y trato de adoptar un estilo de vida de adoración que agrada a Dios con mis actos, con mi testimonio, con las palabras, más allá de estar con Pescado en medio de la música, hacer que la gente lo adore con sus palabras, con un buen momento, con su alma, con su espíritu, pero más allá de eso definitivamente ese es un estilo de vida de comportamiento. Pastor Edgardo, ya Giovanni habló un poco de eso, de que no es necesario cantar, pero mucha gente le tiene como miedo a la adoración porque no canta bien, no toca un instrumento. Ven esos músicos en televisión, en la iglesia, que lo hacen muy muy bien, digamos como que dejan la adoración a un lado porque no puedo hacerlo como ellos. Hablemos de eso. Si tú me permites, yo quisiera unirme un poquitico a lo que acaban de decir, porque me parece que has preguntado dos cosas que son para hablar, en realidad para hablar por horas. Por un lado dijiste que es la adoración, y está bien claro que el asunto parte de un estilo de vida. Yo quisiera unirme y decir esto además. Cuando hablamos de la práctica de la adoración, que va más allá de si uno sabe cantar o no, porque nosotros venimos recientemente de una escuela de pensamiento respecto a la adoración que nos enseñó a creer que la alabanza tiene que ver con el ritmo y la adoración con estar más lento, más calladito, más quieto. Eso viene desde proyectos de años atrás, uno se llamó Proyecto AA. Yo soy de la generación del disco de 33 todavía, los negros del ritmo lo llamaban. Pero entonces los cassettes, ¿no? Lado A, alabanza, lado B, adoración, y le creó una marca en la mente a la gente que la alabanza es cierto ritmo y cierta letra y la adoración es cierto ritmo y cierta letra. Fue un daño muy grande que se nos hizo. La adoración tiene que ver con la profundidad en la que uno trata con Dios, con música, sin música, con canción o sin canción. Yo le digo a nuestra gente de alabanza en nuestra iglesia que las canciones son herramientas, son excusas para uno expresar algo a Dios. Pero han dicho, hablando de la práctica de esto, la adoración en realidad consiste, cuando nos juntamos, en hacer todo lo que tengamos que hacer con canciones, con música y demás, para hacer un lugar para Dios. Es en realidad crear el ambiente donde la presencia de Dios pueda sentirse a gusto, aunque pueda sonar un poquito raro. Muchos años atrás yo recuerdo un día que recibí una palabra de Dios en mi corazón: mi presencia es un viajero que busca un lugar de descanso, y yo pensé que me estaba imaginando locuras. Pero rápido empecé a recordar textos en la Biblia, y sobre todo uno, para no alargar mucho el asunto, uno que dice: levántate, Señor, Salmo 132, tú y el arca de tu poder, y ven al lugar de tu reposo. Entonces la adoración tiene que ver con hacer un lugar donde la presencia de Dios pueda reposar. Pero además tú mencionaste lo de adorar en espíritu y en verdad, y hay un detalle que no quiero dejar pasar por alto, y es que la Biblia dice allí que el Padre busca adoradores y no adoración. O sea, es el adorador que adora en espíritu y en verdad. En espíritu que habla, el espíritu conectado con Dios, el espíritu de Dios unido a mi espíritu. El gran director de la alabanza, yo creo que es el Espíritu Santo. Y en verdad hablando de las maneras de la palabra, y además hablando de que el altar externo de un adorador tiene que ser el reflejo de su altar interno. Ahora, que cante bien o que no es tan relevante si hablamos de adoración. Si hablamos de equipos de adoración, si hablamos de músicos y de su misión, pues puede tomar mayor relevancia, pero sin perder de vista que todo tiene un solo objetivo, que es hacer lugar para Dios, tener un encuentro con Dios, hacer que la presencia del Señor se sienta confortable, con canciones, sin canciones. Si yo canto bien, con mucha más razón, pero sin perder de vista cuál es la esencia del asunto. Muy bien. ¿Cuáles son esas características que tiene un buen adorador? ¿Que debe tener un buen adorador, un adorador que agrade el corazón de Dios? Yo arranco con esa entonces, si está bien. Para mí tiene que ser pasión por la presencia de Dios, tiene que ser una de varias. David es un gran modelo. Y David, como lo mencioné hace un momento, él decía: levántate y ven. Él decía, ese salmo es muy bello.
yo no voy a dar sueño a mis ojos, yo no voy a descansar, yo no voy a parar hasta que yo construya un lugar para mi Dios. O sea, la pasión de él era hacer un lugar para la presencia de Dios, una gran pasión, que a veces uno puede confundir pasión por Dios con pasión por las cosas con las que uno asocia a Dios. Pasión por la iglesia, pasión por la música, pasión por la alabanza misma, y no necesariamente es lo mismo. Así que para abrir el espacio, ¿qué constituye a lo que uno podría llamar un buen adorador? En realidad tiene que ser una persona que ame la presencia, que ese sea su eje, no las otras cosas que puedan venir. Hoy por hoy yo considero mucho a los que llamamos salmistas, porque hay demasiadas luces encima, y me parece que a veces pueden confundir pasión por la presencia en lugar de, o más bien pasión por lo que hacen en lugar de pasión por la presencia. Súper. Yo resumo las características de un adorador en dos conceptos. El primero es identidad y el segundo es propósito. Identidad, ¿por qué? Porque en la identidad sabemos que somos sal, luz, que somos santos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, una cantidad de cosas que dice la palabra de Dios que somos, y un adorador debe saber quién es en Cristo. Por eso hablo de la identidad, y ahí podemos resumir 1000 cosas. Un adorador debe saber que debe agradar a Dios, debe ser santo con su comportamiento de vida, y eso está dentro de la identidad. Y lo segundo es el propósito. Un adorador debe saber para qué está hecho, y estamos hechos definitivamente para adorar a Dios. Hay un libro que a mí, yo digo, me rayó la cabeza, porque Una vida con propósito, de Rick Warren, dice que tenemos muy mal el concepto de ir a la iglesia, porque muchas veces vamos a la iglesia a querer recibir una palabra de Dios, a pedirle a Dios perdón, a recibir una palabra que nos dé una luz, un camino, y en realidad fuimos diseñados para dar. Así que a la iglesia deberíamos ir, no a esperar recibir, sino a dar. Y de pronto lo que dice el pastor me encantó, a buscar ese momento, a crear ese ambiente para que la presencia de Dios repose. Entonces definitivamente un adorador debe saber quién es en Cristo y para dónde va en Cristo. Pastor Luis. Hace 25 años, cuando yo empecé en el tema de alabanza y adoración, creo que éramos como solo 3 iglesias con batería y esa cuestión, y nosotros admirábamos y seguimos admirando mucho a Edgardo como un maestro y un pionero en el tema. Antes que llegara Marcos Guido o Juan Carlos Alvarado o cualquiera de ellos, Edgardo era el hombre que marcaba la pauta y sigue marcándola en el tema de alabanza y adoración. Bueno, cierro el paréntesis ahí en la cuña. Gracias por la cuña. No, las características de uno que dirige la alabanza, ya que el tema aquí es abrir un espacio para Dios, un lugar donde Dios no solamente quiera pasar o visitar, sino un lugar donde Dios quiera reposar. Es como yo creo que hay congregaciones que se reúnen el domingo y Dios llega y dice, uy, no, yo aquí no me quedo, ¿me entiendes? Dice, no, aquí no hay un buen ambiente para quedarme. Pero hay congregaciones donde dice, uy, ahí me quedo, ¿sí? Y quiero estar, quiero manifestarme. Entonces, una de las cosas claves es que el adorador tiene que haber escuchado la voz de Dios y saber qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces, me parece que una de las características que yo diría yo, una capacidad profética, es decir, una persona guiada por el Espíritu, una persona que escucha la voz de Dios y una persona que sabe lo que Dios está haciendo y se deja y es obediente a eso. La tarima de hoy en día creo que adolece de eso. La tarima de hoy en día veo mucha gente muy profesional, pero poco guiados por el Espíritu, que uno sabe que Dios es el que está operando a través de esa persona, ¿no? Es la diferencia, porque honestamente te digo, si el tema es solo música profesional, entonces contratemos si queremos música salsa, contratemos, no sé, al Gran Combo de Puerto Rico. Claro que eso ya es viejo, ¿no? Si ya es de otra generación. Contratemos gente profesional y que toquen, ¿ya? Si se tratara de calidad musical. Es él a través de el ministro que está al frente. Él es un conector entre la presencia de Dios y la congregación, y eso requiere una persona que sabe escuchar la voz de Dios.